Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde veremos cómo aplicar sangría en Microsoft Excel. A veces agregar una sangría a un texto o un número hace que se vea mucho mejor. Microsoft Excel te permite agregar una sangría a una celda completa, así como a una línea específica dentro de una celda. En este vídeo vamos a ver cómo podemos agregar una sangría a un documento de Excel, el cual ya tenemos aquí abierto. Y si te fijas tenemos una columna llena de artículos. Para agregar una sangría a este artículo o a esta celda en específico que tenemos aquí seleccionada, solamente tendremos que irnos a lo que es el botón de inicio, es decir, a la pestaña arriba donde tenemos aquí los diferentes tipos de pestañas, y nos vamos a ubicar en inicio. Una vez que estamos aquí verás que tienes aquí un apartado llamado alineación, y si te fijas tenemos estos dos métodos. Aquí es donde tendremos la sangría en Excel, ¿vale? Podemos aumentar nuestra sangría cuantas veces nosotros estimemos, ¿vale? Para que se adapte al formato que tenemos de Excel, y podemos disminuirla, ¿vale? Podemos también asignársela a una columna entera, podemos asignársela a una serie de filas y podemos asignársela solamente a una fila, ¿vale? Estas son las diferentes opciones que existen para añadir sangría a un formato de texto o a un texto en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.